Muy buenas a todos, estamos una vez más en un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traemos la primera prueba de primera prueba, porque como ya sabéis, para los que seguís un poco el canal, normalmente hacemos pruebas que se llaman segunda prueba, para coches que llevan docenas de miles de kilómetros encima o varios años encima en los que vemos sus desgastes, etc. En esta ocasión traemos un coche con una semana de uso, completamente nuevo, así que aunque se salga un poco de lo que normalmente probamos en el canal, traemos esta furgoneta para probarla, así que dentro intro. La unidad que tenemos es la Toyota ProAce VX L1. Tenemos dos modelos para poder elegir, la L1 y la L2. La L1 que es esta y la L2 que es la que tiene el culo un poco más alargado. Y después tenemos, según como vaya cargado de extras, la GX o la VX que es esta, que es la que tiene más extras. La GX es evidentemente la que tiene menos. Y vamos a comentar un poquito su parte exterior, que os podrá llamar, no la atención, pero os podrá recordar a otras furgonetas, como es la Citroën Space, la Peugeot Traveller o la Opel Zafira Life, que son exactamente igual, pero cambiando, pues, según el diseño de cada modelo, ciertas partes. También nos pasa lo mismo como en antaño con el Toyota Aygo, que tenemos el Toyota Aygo, el Citroën C1 o el Peugeot 107, que son exactamente el mismo coche, pero cambiando cada uno en su marca su diseño exterior, pero es el mismo modelo. En este caso, para abaratar producciones y más, han hecho lo mismo con esta furgoneta. Así que vamos a comentar un poco que, bueno, vemos lo característico de Toyota de estos últimos modelos, con su parte afilada, en el que terminan los coches más en pico. En todos sus modelos actuales tienen esta línea. Y vemos también, por ejemplo, cómo en este caso, al ser la furgoneta van, tiene el parachoques del color negro sin pintar, que es como van todas las furgonetas, en este caso al ser tipo industrial. Pero en este caso, con este color que tenemos de un gris oscuro, la verdad es que le queda hasta bonito, queda muy bien, y es un color que la verdad pocas furgonetas vamos a ver, que son, sobre todo que sean la van, que vayan de estos colores. Normalmente es la típica industrial blanca, pues que estamos hartos de ver, y este le da un color con un toque distinto, la verdad. Detallando calidades, la verdad que vemos los antinieblas, que son de cristal, que muchos ya montan de plástico, cosa que después se pasa el color o cualquier chinazo rompe mucho antes que el cristal. Y el resto de líneas, pues bueno, es bastante aerodinámica, que nos interesa mucho la aerodinámica, aunque no sea un coche deportivo, nos interesa porque hay que tener en cuenta que este coche es muy grande y frena mucho el aire. Contra más aerodinámico sea, mucho mejor para poder circular por la carretera y bajar los consumos. En esta unidad tenemos también el sensor de lluvia. Al ser el modelo GX, contamos con este sensor. Bueno, viendo sus líneas laterales, al final es una furgoneta, tampoco vamos a destacar aspectos muy concretos, porque al final estéticamente vienen a ser todas iguales. Tenemos sus protectores en la parte inferior para evitar cualquier tipo de roce, pues sobre todo con bordillos, etcétera. Unas líneas completamente lisas, salvo la parte de abajo, que hace un poco hendidura. Los pasos de rueda, que cubren bastante, sobresalen en el ancho, protegiendo bastante bien el neumático y quedando bastante metido dentro, en tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y evidentemente puerta corredera, y en general unas líneas lisas. En este caso, al ser el modelo van, va sin ventanas, que esto, bueno, para algunos, si la quieren hacer camper o evidentemente usarla a modo industrial, es lo que necesitan, que vaya sin ventanas. En su parte lateral también destacar los retrovisores, que van pintados en el color plástico. Ya te comentaremos el modelo que lleva todas estas cosas más detalladas, y lo recogemos muy fácilmente. Y bueno, la parte de abajo lleva su sensor de temperatura exterior para el tema de la temperatura de clima, etcétera. Una cosa a destacar es que, bueno, tenemos discos delanteros, pero también discos traseros. O sea que eso normalmente en las furgonetas, sobre todo todo vehículo industrial, viene a venir muchas veces con tambor, pero en esta ocasión tenemos tanto discos como adelante como atrás. Y atrás no solo que sean discos normales macizos, es que son discos ventilados, que eso es muy importante, sobre todo para el peso, a la hora de las frenadas, cuando vaya muy cargado, tener en cuenta que llevamos una buena frenada atrás y no se nos va a fatigar. Y después los plásticos del coche, del paso de ruedas, no son esos tipos cartonosos como de fibra. Estamos hablando de plástico duro, y que es mucho mejor a la hora de limpiarlo y mantenerlo que los otros plásticos. Las medidas que tenemos son 4,40 metros de largo
1,84 de ancho y 1,88 de alto. Nada más abrir el capó, lo que por lo menos a mí me llamó bastante la atención es lo abajo que está colocado el motor. Supongo que también para mejorar el punto de gravedad, ya que al final las furgonetas, al ser tan altas, lo ideal es que esté el peso lo más abajo posible. Y nos lo encontramos, la verdad, muy en su punto inferior del vano motor. Destacamos también los tipos de motorización. En esta ocasión, en esta unidad, tenemos un 2000 diésel de 145 caballos, pero tenemos las unidades de 1500 diésel de 120 caballos, manual, los 2000 de 145 diésel como este, y también contamos con cambio automático o manual. En este caso tenemos el manual. Bueno, cabe destacar que está bastante bien rematada en cuanto a tenemos un buen aislante en el capó para evitar vibraciones y ruidos al exterior del motor, y después tenemos también en la parte del motor una tapa bastante aislante, no la típica de plástico, sino más como de cartón, para evitar vibraciones y sonidos al exterior. Y ahora vamos a ver los bajos para ver cómo están rematados y qué nos encontramos. Bueno, estamos en los bajos y vemos que no tiene cubre cárter. Yo entiendo que es porque es la versión industrial, la otra llevará seguramente cubre cárter. Después, detallando un poquito más los bajos, tenemos caja de cambios, las tuberías del intercooler, el cárter de plástico con el filtro que vemos aquí en azul, y la verdad es que si tuviera el cubre cárter llevaría un fondo muy plano, mucho mejor en cuanto para aerodinámica, y tubería de aire acondicionado, y evidentemente no vamos a ver en el canal a día de hoy por lo menos un coche tan limpio como este, completamente nuevo. Para bajar los niveles de contaminación, según abrimos la puerta del conductor en la parte baja, tenemos la entrada del depósito LED Blue y su correspondiente depósito en los bajos del vehículo. Bueno, en esta ocasión, al ser la furgoneta con sus siglas VAN, el interior en este caso tampoco está digamos menos cargado de extras, porque evidentemente la Proace Verso, que es la versión más de calle, digamos, o comercial, no va a venir con algún que otro extra más o más detallada, pero esta en verdad viene muy cargada. Podemos ver, viene con su pantalla de 7 pulgadas en las que, bueno, tenemos los menús para manejar todo lo que son los controles de pues, antipinchazos, regularlo, ayudas de estacionamiento, todos los menús todas las características que tiene el vehículo lo podemos manejar desde la pantalla. Configuraciones de la pantalla, pues lo típico de brillos, etcétera. Coger el teléfono, pues ya que tiene manos libres, o cualquier parte del menú también lo podemos manejar en cierto modo con el mando típico de volumen, cambiar de emisora, etcétera. También lo tenemos desde el volante para no tener que estar manejando la pantalla. Concretando más en tema de botones, faltan muchos botones por ser la versión Verso. Va a venir evidentemente más equipada porque tiene además plazas traseras, esta no, entonces no hace falta también muchos de los botones. Tenemos los botones para espejos calefactables para evitar que se nos empañen, recirculación de aire, manejos del aire para que salga por la parte superior e inferior, mandos de lo que es el climatizador, tomas de corriente, que viene tanto una aquí como en la parte del copiloto otra toma, y después mandos típicos de bloqueo de puertas, warning y controles de velocidad de crucero en mandos del volante, y los típicos de luces y limpiaparabrisas. Después en la pantalla contamos con unos pequeños botoncitos para resetear kilómetros, bajar brillo de la pantalla, etcétera. Y bueno, en este caso tenemos el volante en cuero con las costuras rojas, que eso es una parte de que ha puesto su propietario. No lo encontraremos en la versión normal. Destacar que el audio tenemos los tweeters en la parte superior y los altavoces en la parte inferior de las puertas. Los plásticos en general sí que son muy espartanos, es plástico duro, no es plástico blando, que yo creo que los plásticos blandos siempre vienen bien, aunque que no sean de mucha calidad, pero evitará vibraciones, sobre todo de cara al futuro cuando el coche vaya teniendo más kilómetros. En este caso, como es nuevo, no suena nada, suena perfecto todo porque evidentemente está recién sacado del concesionario. Pero sí que los plásticos son nuevos, son de plástico duro, tanto en salpicadero como en la parte de la consola central, o los huecos que tenemos, que son muchísimos. Tenemos huecos
por la parte de arriba, abajo, por debajo de la guantera, en las puertas. Tenemos infinidad de huecos para poder dejar lo que queramos, ya que es una furgoneta muy pensada para trabajar, claro. También tenemos en la parte superior indicadores de cinturones de seguridad, desconexión del airbag o las luces para poder, tanto al abrir las puertas y tal, lo podemos manejar desde la parte superior. Y bueno, vamos a detallar los compartimentos como vehículo de trabajo que tenemos en los asientos. En esta ocasión tenemos una especie de escritorio donde podemos aquí dejar nuestros papeles o documentos o tomar nota de lo que sea, ya que es un plástico duro, no se nos va a hundir. Y es un elemento, la verdad, que muy útil porque se puede girar. Tenemos también un pequeño hueco para dejar bolis, etcétera, y dejar todos los papeles enganchados con una goma. Y todo esto va plegado y cerrado. Después también tenemos en la parte inferior, que ahora os enseñaremos, donde vienen guardado un pequeño botiquín, que es esos obsequios de la casa que le ha dejado el propietario, con sus triángulos o bueno, lo que se quiera guardar aquí, claro, pero el hueco se tiene. Bueno, y para no estar como un loro dando números de los anchos, los altos, los alargos, etcétera, de la parte interior según modelo, porque tenemos el L1 y el L2, el L2, como ya he comentado, es más largo. Os pongo un pantallazo ahora mismo de las medidas exactas según el modelo. Tenemos en su parte interior luces, tanto en la parte trasera como en la parte del medio. Después también va compartimentada, cerrada con una chapa y una pequeña ventana con rejilla. Y después con multitud de partes en el techo para enganchar cuerdas o pulpos para agarrar la mercancía o lo que llevemos. O si la queremos hacer camper, que es lo que está muy de moda, coger una furgoneta para hacerte la caravana. También tenemos en el techo varios anclajes para las vacas, para poner hasta 5 barras para poder poner nuestra vaca. También contamos con un extra que ha añadido su propietario, que se llama Cargo. En esta ocasión tenemos que tirar esta cuerda y bajamos esta chapa para poder poner tuberías o madera, lo que necesitemos, que mida más de 3 metros, para que nos entre entero sin tener que cortarlo. Después simplemente cerramos y bajamos el asiento. Bueno, la prueba de conducción no va a ser una prueba, digamos, en zona de curvas y grandes puertos de montaña, ya que no es una furgoneta, no es un vehículo, es una furgoneta que no se va a usar para eso. Sí vamos a comentar un poco lo que es la conducción, pues eso, en una zona de polígono, contar que lleva sensores traseros a la hora de aparcar, muy útiles, ya que es una furgoneta y evidentemente no tenemos el cristal del medio para poder ver. Y después su conducción, pues a ver, sobre todo lo que queremos que sea una conducción cómoda, suave. Tenemos un brazo en el que podemos bajarlo para apoyar el brazo, sobre todo en trayectos que puedan ser más largos y tal, más comodidad. Abraza bastante bien, teniendo en cuenta que es una furgoneta, que no es un vehículo para irnos a hacer puertos de montaña, que es una furgoneta que abraza bastante bien, tiene sus sujeciones lumbares bastante bien conseguidas. Después el puesto de conducción es típico de furgoneta, una posición muy, digamos, recta, la espalda va y las piernas van bastante en ángulo recto, y después en general la suavidad del cambio no es un cambio brusco, y eso que tampoco están diseñados para tener un cambio súper preciso y rápido en una conducción. Es un cambio bastante suave, sobre todo que es lo que queremos, que no sea duro en su cambio. Es un cambio que va bastante bien. El tema de suspensiones es bastante cómoda porque, como hemos podido ver en las imágenes, es de tipo MacPherson y trasera es independiente, no es el típico eje rígido que lleva las furgonetas, incluso en las antiguas de Ballestas, que evidentemente esta no lleva nada de eso, es todo amortiguador, no lleva ningún sistema tan antiguo. Pero como hemos podido ver, en la parte trasera lleva los sistemas independientes de amortiguación, de eje independiente, y es
una conducción mucho mejor al no tener ese eje rígido, que vamos totalmente unidos una rueda con la otra. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como hemos tenido en esta ocasión, ha sido la primera prueba de primera prueba. Así que nada, para más pruebas, quedaros en el canal, dale a suscribir. Pero antes de despedirnos, vamos a entregarle las llaves a este gran amigo que nos ha dejado su furgoneta para poderla probar y poder hacer el vídeo de hoy. Sin antes mencionar que, bueno, aquí la furgoneta va a ser utilizada para trabajos de electricidad, que es a lo que se dedica. Seguirle en las redes sociales, que las dejaré aquí abajo y en la descripción, para que le podáis seguir y contactar en la zona de Madrid y alrededores, que es de los buenos, hace trabajos finos, nada de chapuzas. Seguirle y contactar con él si le necesitáis. Hasta la siguiente.